6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es martes 5 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En un día como hoy, 5 de noviembre de 1985, un puñado de bandidos del M-19, financiados por el peor criminal que ha producido América, Pablo Escobar, asaltó el Palacio de Justicia de Colombia para asesinar a los magistrados de la Corte Constitucional y para quemar los expedientes que trataban de la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Y por supuesto, para someter a juicio a Belisario Betancur, presidente de la República. El país se salvó por la acción valerosa de las fuerzas militares y de policía. Eso no lo podremos olvidar jamás los colombianos. La pesadilla regresa. En carretera del Caquetá, en un rally deportivo, atacaron las FARC, retuvieron a todos los transeúntes, les cobraron una cuota por cada carro, como en las peores épocas de la violencia. Vulgar ataque de Santos al presidente Uribe y a quienes servimos su gobierno. Dice que la mitad está en la cárcel. El presidente Santos le quita dignidad a la política. Su desesperación cada vez que aparece una encuesta, los resultados de una encuesta, que son cada día peores, como los que publicó Inbamergalu, el presidente se sale de casillas y da unos golpes en bajos de hombre desesperado, enloquecido, porque se siente arrinconado por la opinión pública nacional. Y su amigo del alma, el doctor Silva Luján, en el diario El Tiempo, produce unas columnas sencillamente repulsivas. Así no se puede hacer política, ni en ese terreno nos vamos a mover, por supuesto que no. A la política hay que darle dignidad, hay que darle altura, y estas actuaciones nauseabundas no pueden merecer sino desprecio. Más menores delincuentes en Colombia. Este es un tema gravísimo y nos parece que lo único sensato que se propone en la materia es el programa de Óscar Iván Zuluaga. Los jóvenes en el colegio, todo el día, como tiene que ser, para prepararse mejor, para estudiar y para que su hábitat sea la escuela, con deporte, con arte, con conocimientos, desde luego con buena alimentación y no la calle con todos sus horrores. La ANDI no se sabe si ya eligió o va a elegir a Bruce McMaster presidente. Esto es meter una agremiación, una de las más respetables que el país tiene, si no la que más en el campo de la política. Parece que la gente en la ANDI no quiere hacer política gremial, sino política pública, es decir, aliarse con el presidente Santos contra todos sus opositores. Cuestionable paso de las FARC. De la ANDI, perdón por la asociación de imágenes tan inconveniente, muy condenable posición. Los gremios tienen que ser fundamentalmente imparciales. Elegir como presidente de la ANDI a un íntimo amigo del presidente Santos y quien acaba de abandonar el gobierno
es poner al gremio de los industriales a tomar partido político. Es una acción peligrosa, evidentemente equivocada. Los gremios haciendo política por definición y por antonomasia. Cuando tienen que manifestarse sobre hechos políticos, lo tienen que hacer desde la vertiente de su imparcialidad. Ya en los últimos años, en el último tiempo, la ANDI probó lo que es tener un presidente comprometido políticamente con el gobierno. Ya lo probó. Perdieron toda capacidad de gestión y de análisis y toda respetabilidad en sus declaraciones. Parece que la ANDI quiere seguir ese camino. Lo que se sabía y nadie decía con nosotros, nadie nos acompañaba en esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo son las relaciones entre las FARC y Daniel Ortega? El mandamás nicaragüense que se está preparando para reformar otra vez la Constitución y para perpetuarse en el poder. ¿Qué está pensando? ¿Qué están pensando las FARC? Nuestras heridas sangran por San Andrés y las FARC íntimas de Ortega. Timochenko se mantiene en Nicaragua. Los de las FARC son los íntimos de Daniel Ortega, para que el país no lo pierda de vista. Entre otras razones, por eso está San Andrés bajo el terror. Este es un problema de mafias. San Andrés se está convirtiendo en un punto de avituallamiento y de lanzamiento de todas las operaciones narcotraficantes de la zona. Hay que defender a San Andrés, hay que salvar a San Andrés. ¿Dónde está Cielo González y su hermano? Están diciendo que ya traicionaron al presidente Uribe y que se van con Germán Vargas Lleras. Nos resistimos a creerlo, no por el hermano, que es un antiuribista consumado, por ella, y ella sabe muy bien por qué proponemos estas dudas. No podemos creer que Cielo González se haya ido del uribismo para el vargallerismo, después de haber hecho los daños que hizo en el departamento del Huila. Las FARC tienen derecho a descansar, dice Granda cuando se publicó una foto idílica de guerrilleros de las FARC con una dama en un catamarán. La pregunta que le hacemos a ese guerrillero y a todos los guerrilleros es ¿cuántos ciudadanos de Cuba pueden salir en un catamarán a descansar plácidamente sobre las aguas del Caribe? Esa es una ventaja irritante que tienen los guerrilleros de las FARC. ¿Quién paga? ¿Quién paga el catamarán? ¿Quién está costeando todo aquello? Es con nuestro dinero que las FARC descansan en catamaranes en el Océano Atlántico, como ningún ciudadano cubano puede hacerlo. Liberados por el ELN 3 contratistas en Arauca. ¿Les pagaron el valor del rescate? El ELN está haciendo merecimientos para sentarse en una mesa de negociaciones. Brasil también espía. Reconoció la presidenta del Brasil, no le quedó más remedio que el Brasil está espiando comunicaciones de otros países. Entonces la pregunta es de qué se queja si a ella también la espiaron. Le están pagando con la misma moneda a la señora Dilma Rousseff. El contrabando está desaforado, desolador diagnóstico del campo. Lo hace el presidente de la SAC, Rafael Mejía, en un reportaje que hoy le concede al diario El Tiempo. Hoy hay elecciones regionales en estados y ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Será interesante saber cómo ha evolucionado la opinión política después de los acontecimientos que paralizaron el gobierno de los Estados Unidos y cuándo está emplazado todavía el gobierno a encontrar una salida con los republicanos o a verse otra vez paralizado en el mes de enero.
Se inicia en Egipto juicio contra Morsi. Él dice que sigue siendo el presidente del país. La ONU, cifra desgarradora. El 40% de los habitantes de Siria necesita ayuda humanitaria inmediata. Y Bashar al-Assad ahí, mientras no utilice armas químicas, tiene todo el respaldo, o por lo menos la condescendencia, la alcahuetería del resto del mundo, encabezado por los Estados Unidos. Paul Ciancia es el hombre que entró al aeropuerto de Los Ángeles y disparó indiscriminadamente contra todo el que se le atravesó en el camino. Las medidas de seguridad en los aeropuertos de los Estados Unidos. Y BlackBerry, la famosa BlackBerry, parecería al borde del colapso. Ahora declara que se va a dedicar fundamentalmente a operaciones de software y de otro tipo. ¿Y dónde está la producción de los famosos BlackBerry? Y Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1940, fue reelegido por tercera vez Franklin Delano Roosevelt. Hablaremos de su obra y nos preguntaremos si él sacó al país de la recesión de 1929 o si fue precisamente la guerra mundial la que salvó a los Estados Unidos y lo puso a producir en grande, sorteando la más grande crisis económica capitalista de todos los tiempos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Bueno, lo cierto es que la fotografía de los miembros de la delegación negociadora de la guerrilla que el expresidente Álvaro Uribe filtró al país a través de su Twitter ha levantado mucho revuelo. Hoy me cuentan que nuestro excompañero Yamure ha publicado también otras fotografías de la guerrilla haciendo turismo en La Habana. Les cuento por si quieren, disfrutar no, porque uno no disfruta viendo estas fotografías, ni mucho menos. Lo cierto es que en la fotografía en cuestión se ve a Iván Márquez, Jesús Santrich y una de las mujeres que integran el grupo negociador. Relajados, están muy relajados, están recostados en un barco de recreo y yo creo que hay todos que están fumando habanos, ¿no? Aprovechan lo bueno de Cuba. La fotografía produjo mucho malestar entre diferentes sectores y refleja sin lugar a dudas la situación actual de unas negociaciones que avanzan a ritmo habanero, es decir, sin prisa y con calma. El expresidente Álvaro Uribe escribió en su Twitter, cuando él sacó esta foto, dijo: sibaritas de terroristas, FARC, La Habana, mientras en Colombia realizan secuestros masivos, pescas milagrosas. El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, yo nunca he entendido ese doble discurso. Algún día ojalá me lo expliquen. Bueno, él no disimuló su malestar y dijo que los jefes de las FARC viven como reyes en La Habana y se burlan del pueblo colombiano en lugar de firmar acuerdos, entregar las armas y pedirle perdón al pueblo colombiano por todo lo que han hecho. Las FARC, sin embargo, pues no solo no han pedido perdón por sus crímenes y su turismo habanero, sino que salieron a restarle importancia a una fotografía que ellos dicen que es vieja y que no tiene trascendencia, que eso es una cuestión baladí. Además, dijeron que tienen todo el derecho a trabajar teniendo en cuenta las jornadas extenuantes que sufren en La Habana. Unas jornadas que parecen empantanadas en el delicado acuerdo. Este es uno de los acuerdos más importantes, el acuerdo de participación política, y en donde han prorrogado las conversaciones. Entiendo que van a seguir día a día, lo prorrogan. Si hoy no llegan a un acuerdo, siguen al día siguiente. Es el 16º ciclo de diálogos desde que comenzaron las negociaciones de paz de La Habana y, como les decía, son unas conversaciones que parecen avanzar con el acelerador de la reelección a toda marcha y a muchos nos preocupa porque la pregunta es si es conveniente negociar con la presión de la reelección y de qué será capaz el gobierno a cambio de un acuerdo. ¿No les parece la fotografía la imagen perfecta de la situación de las negociaciones en estos momentos? Una guerrilla relajada, sin prisa, descansando, frente a un gobierno que está
ha habido de firmas, no de resultados, sino de firma. ¿Qué sucedió? Sí. ¿Sí? A ver, Montserrat, tuviste otra vez problema con tu micrófono. Vamos a ver qué pasa con tu micrófono. Pero te ausentaste. ¿Ya terminaste? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a estar las cosas de aquí en adelante? Porque se está esperando el resultado del tratamiento que se le dé al punto segundo. Ese punto segundo es el de la política y hay temas esenciales que son condicionantes de ese punto. El primero y fundamental, porque si los ponen a hacer política ya es porque habrá impunidad. ¿Se atreverá el presidente Santos a través de sus plenipotenciarios a decretar la impunidad de las FARC por todos los delitos que comete contra el derecho internacional humanitario todos los días? Gran pregunta, ¿no? Segunda pregunta, ¿entregan las armas o no entregan las armas? Si no van a entregar las armas, ¿de qué paz estamos hablando? Y tercera pregunta, ¿el ejercicio de la política será regalándoles escaños en el Parlamento? Al fin van a convocar Asamblea Nacional Constituyente regalándoles la mitad de los miembros que componen esa supuesta asamblea de la que tanto hablan las FARC y a la que se resiste el gobierno. ¿Cómo va a ser el tratamiento de esos temas? Lo cierto es que corren los días y nada que hay resultados. Yo a un ilustre plenipotenciario le dije, lleve harta ropa para La Habana porque de allá no vuelven rápido. Los van a dejar prisioneros en La Habana y para los plenipotenciarios del gobierno sí creo que no haya catamarán. ¿O ustedes creen que los monten en el catamarán? No, yo no sé. La verdad, no tengo ni idea No. de la agenda de ellos, pero lo que sabemos es cómo es la agenda de las FARC y ellos le han quitado importancia. Este es un tema que en el chat ha levantado ronchas, ¿no? O sea, molesta mucho a la gente. Dice un oyente que firma como invitado 13, los jefes de las FARC tienen que descansar, pues planear los secuestros, poner bombas y matar colombianos demanda mucho trabajo. Sí. Muchos sacrificios, sí, hay que unos trabajos de planeamiento muy delicados y entonces deben quedar agotados y por eso se van a pasear por las aguas del Caribe. Le quiero hacer esta observación, Montserrat, porque esto es irritante. No hay un ciudadano cubano, uno, que tenga catamarán para salir a pasear por las aguas del Caribe. No los hay, porque allá se mueren de hambre, físicamente de hambre. Esto es tan irritante para los colombianos como para los cubanos. Si los cubanos están viendo esta fotografía, dirán desde el fondo del alma, habrá derecho a que estos bandidos colombianos vivan como ninguno de nosotros puede vivir. En fin, allá está pues, con puros regalados por Fidel Castro y y en catamarán, ¿pagado por quién? ¿Quién paga el catamarán? Pues ellos dicen que por Cuba. Porque ha habido sí, también, claro, sí, con los excedentes de las exportaciones cubanas, que no sean ridículos, ¿Quién paga ese catamarán? ¿Es con nuestros impuestos? Me parece que el gobierno debe una explicación sobre ese particular. ¿Quién sostiene a estos bandidos en Cuba? William Calderón. Doña, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 5 de noviembre del año 13, como lo dijo Montserrat al comienzo, mientras el narcoterrorismo de las FARC vive como reyes. Estos, a la usanza de los emperadores romanos, se embriagan de poder. A sus filas los devora el hambre, la manigua y las condiciones infernales de la selva. Los narcomandantes se dan la buena vida en las playas de Varadero con nuestros impuestos y preparan, en compañía del equipo de gobierno colombiano, una nueva carta política. Aquí en Colombia, por el contrario, en Tibú,
en plena subestación de policía, atacan a bala a 2 uniformados. Uno de ellos muere. En Corinto, Cauca, incendian granja avícola, conmemorando así pues el 2º aniversario de Alfonso Cano. Guerrilleros del 6º Frente incendian un carro tanque que gracias a los buenos auxilios de el cuerpo de bomberos de ese municipio se evitó una tragedia mayor. Volviendo a los retenes de la muerte y del secuestro, 265 personas que se movilizaban en 116 vehículos de Neiva a la Macarena fueron interceptados por la columna Teófilo Forero y obligados a pagar peaje de 500.000 pesos por vehículo y con rebaja. Mientras tanto, los narcomandantes viajan en catamarán con nuestros impuestos. Qué paradojas, doctor Londoño. Qué paradoja la situación que llamamos de orden público, es decir, los ataques de las FARC siguen siendo frecuentes, continuos, siguen golpeando al pueblo colombiano. Y William, hoy parece que se reinician las conversaciones en el Catatumbo. Sí, pero mientras tanto, acogerés. las decisiones provisionales siguen funcionando. ¿Hace cuánto le garantizó el gobierno del presidente Santos a las FARC, porque eso es con las FARC, que no erradicará cultivos en el Catatumbo? El presidente Santos lo anunció así. ¿Hace cuánto? Bueno, hace por lo menos 2 meses. Habría que mirar, le pido a la producción que dé una miradita sobre la fecha en que eso ocurrió, lo que quiere decir que el negocio de la coca y de la cocaína en el Catatumbo andan en su mejor momento. Sí, señor. Por eso las FARC no tienen ninguna prisa, que es que el gobierno se demora, que no mandan funcionarios de primer nivel para tratar el tema del Catatumbo, pues que no los manden. Ahí seguimos en lo mismo, el gobierno diciendo que habla y nosotros cogiendo coca y sembrando más coca y llenando de coca la frontera con Venezuela. Eso es lo que está sucediendo. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial y feliz saludo para todos nuestros oyentes. 6:27 en la mañana. La crisis en Siria lamentablemente sigue deteriorándose rápida e inexorablemente. Eso es lo que dice hasta ahora la ONU, la organización que precisa que más de 9 millones de personas en Siria dependen de ayuda humanitaria. Esta nueva cifra que estamos destacando el día de hoy representa un aumento dramático de 2,5 millones de sirios respecto a la pasada estimación dada a conocer por la ONU en el mes de septiembre. Lo lamentable, como usted lo decía al comienzo de este programa, doctor Londoño, es que mientras los sirios siguen viviendo un infierno en Damasco y pues también en varias provincias de ese país árabe, la comunidad internacional se sigue haciendo literalmente la de la vista gorda. Hoy, al parecer, representantes del gobierno ruso y la administración Obama se reunirán con el señor Lahad Brahimi, el enviado de la ONU y de la Liga Árabe, para ultimar los detalles de lo que será la conferencia de paz sobre Siria programada para este mes. Lo cierto de todo esto es que aún no tenemos fecha exacta y ya aquí en la hora de la verdad nos atrevemos a asegurar que esta nueva iniciativa no tendrá ningún efecto positivo, por lo menos para la población civil en Siria. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para negociar. Esa es nuestra conclusión principal. Ayer la oposición siria reiteró que la principal exigencia para sentarse a la mesa es la renuncia del señor Bashar al-Assad. Hoy el gobierno sirio responde, dice que no debe haber precondiciones para estos diálogos y deja clarito que la intención de este tirano no es entregar el poder. Finalmente, para no hacer más larga esta noticia, hay que destacar que John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se encuentra en este preciso momento en Arabia Saudita calmando los ánimos. Desde hace más o menos 2 semanas, los saudíes han venido quejándose de la política exterior de Washington, se han venido quejando de la pasividad del señor Obama en Siria, donde según Arabia Saudita el señor Bashar al-Assad sigue bombardeando a su propio pueblo con la ayuda incondicional de Irán, el nuevo mejor amigo de los Estados Unidos. Bueno, así es
así es la historia. Lo de Siria es una tragedia infinita y nadie hace nada, porque como no está usando armas químicas, le dieron plena licencia para matar a la oposición con armas convencionales. Y Rusia feliz porque le vende y le vende y le vende a Siria las armas convencionales. Todo lo que Siria produce se va a comprarle armas a Rusia. Todo. Porque programas de bienestar para el pueblo, programas de desarrollo agrícola o de desarrollo industrial, eso por supuesto que no existe. El dinero de Siria se va todo para comprarle armas a Rusia. Y Rusia feliz vendiendo armas, y los Estados Unidos impotente, porque hace rato que la gran nación del mundo se declaró en impotencia. Como en la época de Ronald Reagan, previa a Ronald Reagan, es decir, la de Jimmy Carter. Jimmy Carter llevó a los Estados Unidos a una situación muy similar a la que hoy se encuentra en manos del presidente Obama. Es decir, claudicó ante la Unión Soviética entonces y ante Rusia hoy. La misma claudicación. El personaje mundial con más poder es el señor Putin, y el señor Obama, el que es el presidente de la más grande potencia del mundo, de la más grande nación de la Tierra, de lo que se reputaba era la última potencia que existía en el mundo, silenciado, preso de sus propias dudas, de sus indecisiones, y entonces el resultado es este, como el que estamos viendo trágicamente en Siria. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando del campo, del agro, porque las cifras son verdaderamente preocupantes y hay que analizarlas y hay que analizar las situaciones que se vienen presentando. Dice Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, en una entrevista concedida al diario El Tiempo, que hay 6 situaciones que tienen en jaque al campo colombiano. Primero, la caída en los precios al productor y los altos costos de producción. En segundo lugar, la revaluación. Doctor Londoño, el gran dolor de cabeza que, como hemos insistido aquí en la hora de la verdad, pues no solo afecta al agro, sino también a la industria y en general a toda la economía colombiana, a los exportadores, y por supuesto lo que hace es beneficiar a los importadores que, hay que decirlo, traen productos que se producen subsidiados en el exterior. También señala Mejía el manejo que se le ha dado a los tratados de libre comercio. Dice que no ha sido el apropiado y recuerda que en materia de competitividad en el agro, en el último reporte de Doing Business, el que salió la semana pasada, pues Colombia quedó en el puesto 102 a nivel mundial en materia de competitividad agraria. Entre tanto, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, cree que los subsidios del agro deben desmontarse. Los subsidios, la bola de nieve iniciada por el gobierno del presidente Santos, hay que decirlo, del que ahora sí dicen que se quieren desmontar, lo que por supuesto contradicen situaciones como el apoyo del gobierno nacional al proyecto de ley que hace trámite en el Congreso y que ya fue aprobado en primer debate, que busca postergar el desmonte del 4 por mil para que los recursos que por vía del gravamen a los movimientos financieros, pues esos recursos sean destinados precisamente a subsidiar el campo colombiano. Entonces, salen a decir en la prensa, en los medios, que no están de acuerdo con los subsidios, pero a su vez lo que están haciendo desde el gobierno en el Congreso de la República, pues es impulsar un proyecto que permita mantener los subsidios. Y mientras al doctor Lizarralde tanto le molestan los subsidios, más le molesta a la población que el gobierno se ufane de comprar la producción papera del departamento de Boyacá y que ésta llegue podrida a los beneficiarios de tan generoso acto. Eso ya ocurrió, recordemos, ocurrió en el municipio de Sucre, en el departamento que lleva el mismo nombre. Los subsidios y el sector agropecuario, doctor Londoño, dos temas de los que estamos muy pendientes aquí en la hora de la verdad, y es un sector que por supuesto sigue pasando por un muy mal momento. Subsidiar un campo que mantienen por fuera de toda capacidad de competencia es un suicidio para el gobierno y es una afrenta para el campo. El campo no necesita subsidios, necesita condiciones de competencia, buenas vías, buena irrigación, buena tecnología, insumos a precios internacionales competitivos,
capacitación de la gente, determinación desde el punto de vista jurídico, como en el caso de la Altillanura, donde no se han tomado decisiones. Es decir, el campo necesita muy otras cosas que un subsidio final después de mantenerlo por fuera de competencia. De manera que yo le tengo todas las condiciones para que no sea competitivo. Y después le tiro unas migajas de pan para que sobreviva. ¿Qué política es esa, por Dios? ¿Qué política es? Entonces, mientras se desarrollan esos grandes programas que tienen que ver con la competencia agrícola, es posible que se necesite transitoriamente un subsidio, pero no haciendo nada por el campo, como no hace absolutamente nada por el campo este gobierno. ¿De qué valen y para qué sirven unos subsidios? Esa es la gran pregunta. No hay política agropecuaria en Colombia, no la ha habido a lo largo del gobierno del presidente Santos. El ministro Juan Camilo Restrepo fue un desastre y desde entonces para acá, desastre encima de desastre. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la crisis hospitalaria en Bogotá. Los hospitales de la capital están en una profunda crisis por falta de recursos. La semana pasada, en entrevista con el secretario distrital de Salud, Aldo Cadena, trascendió a los medios de comunicación que las empresas prestadoras de salud le adeudaban a los hospitales del distrito 362.000 millones de pesos. Entre Humana Vivir, Caprecom y Solsalud deben más de 200.000 millones de pesos a los hospitales del distrito. Lo grave del caso es que muchas de estas empresas se encuentran intervenidas o liquidadas y no tienen con qué responder por sus deudas. El señor Cadena dijo que en Bogotá solo había plata en algunos hospitales hasta el 30 de octubre y para otros hasta el 15 de noviembre. Los hospitales en crisis son 22. De esos, 17 están en crisis profunda. El mes pasado estuvieron 5 sin presupuesto para atender a los pacientes. Cadena atribuye la crisis al monstruo de la intermediación que creó el gobierno y debería ser el mismo quien solucione el problema. Hospitales como Meisen, San Blas y Simón Bolívar atraviesan su peor momento y su cierre es inminente. En la noche del jueves de la semana pasada terminaron su contrato por prestación de servicios 1.130 empleados de 1.240 que trabajan en el centro hospitalario Meisen. Ante la noticia de un herido que no iba a ser atendido en el hospital, el secretario de Salud de Bogotá se tuvo que trasladar a la sala de urgencias del hospital y convencer a los médicos de que así no estuvieran recibiendo un salario, era necesario que atendiera a los pacientes. El fin de semana se conoció que los gerentes de los hospitales públicos de Bogotá tuvieron que evadir normas administrativas para atender a los pacientes. El gerente del hospital de Meisen, Leonardo Morales, estaba en una encrucijada. Podía ser sancionado administrativa o penalmente por contratar a los trabajadores sin tener presupuesto, o podía violar una norma ética al no proteger el derecho a la vida del paciente, que llegó con una herida en el corazón. Al final el paciente fue atendido. Pero no solo es Meisen, doctor Londoño, sino el hospital de Kennedy, el de Simón Bolívar, La Victoria, Santa Clara, el Tunal. En cada uno, el riesgo de cierre es latente porque el presupuesto de cada centro hospitalario depende de lo que recauden en servicios que le prestan a las EPS y éstas no pagan. Mientras tanto, doctor Londoño, el alcalde distrital se encuentra próximo a viajar a Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, donde expondrá a sus estudiantes el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, que fuera expedido por decreto luego de que el Consejo Distrital no lo aprobara. Muy bien, esa es la situación de los hospitales en Bogotá, que puede ser una radiografía de lo que está pasando en otros lugares, pero que no se preocupen los pacientes, porque ya viene la ley, Entonces, como viene la ley, no hay de qué preocuparse. Que no se mueran tan pronto, que ya la ley llega y cuando llegue la ley, entonces no tendremos manera de morirnos sin atención hospitalaria, porque llegó la ley. Así somos los colombianos. En lugar de ir a las cosas, en lugar de ir a los problemas, entonces una ley. Contra eso se ha sublevado Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República,
quien ha dicho el problema de salud no es un problema de leyes, es un problema de realidades, es un problema de camas hospitalarias, es un problema de técnica, tecnología en los hospitales, de remuneración de médicos y de personal paramédico, es un problema de orden administrativo. Y esos problemas no se resuelven con leyes, se resuelven yendo a las cosas, que es lo que prometo hacer como gerente de esta gran empresa que se llama Colombia.